días, hermanos. Realmente es hermoso poder estar un domingo más con ustedes. Y va a ser el último domingo que vamos a estar transmitiendo los mensajes desde nuestras casas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das. Gracias, Padre, porque podemos reunirnos una vez más. Gracias, Señor, porque tú provees a través de la tecnología la posibilidad de reunirnos. Y Señor, te pedimos que tú nos guíes en este tiempo, Señor, que tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, para que podamos escuchar la predicación de tu palabra. Y te pedimos, Padre amado, que además esta palabra sea algo que pueda transformar nuestras vidas. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Saben, varias semanas después de que esta enfermedad, la COVID-19, llegó a nuestro país, escuché en las noticias que habían personas inescrupulosas que comenzaron a vender desinfectantes adulterados. Vendían lavandina con una concentración inferior y lamentablemente las personas que compraron este producto adulterado estaban usando algo que no los protegía. Ellos estaban confiados en un producto diluido que no servía. Lo mismo estaba pasando en las iglesias en Galacia con el Evangelio. Un grupo de personas, influenciado por los judaizantes, comenzó a predicar un evangelio adulterado, que ponía la confianza en lo que los hombres podían hacer. Ellos hacían énfasis en los rituales, hacían énfasis en ceremonias judías como algo indispensable para la vida de los hijos de Dios. Entonces estaban predicando un evangelio contaminado. Por otro lado, había otro grupo de personas que hacía énfasis en la libertad que tenían en Cristo para justificar el libertinaje en el que estaban viviendo. Entonces, estas personas estaban predicando un evangelio diluido. Por eso, Pablo tuvo que escribir esta carta para enfrentar primero el problema del legalismo de los judaizantes y luego también enfrentar el problema de los libertinos. Ahora estamos llegando casi al final de la carta y es necesario hacer este breve resumen para entender lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, como hemos visto en las semanas pasadas, Pablo estaba llamando a los hermanos a vivir en el Espíritu, a andar por el Espíritu, como dice en Gálatas 5:16, y no por el cumplimiento de diferentes actos legalistas o haciendo caso a nuestros propios deseos. Y así entonces no satisfacer el deseo que tiene nuestra carne. Por eso nos mostró cuáles eran las obras de la carne en contraste a lo que era el fruto del Espíritu. Y la semana pasada escuchamos de parte de nuestro hermano Miguel Ayala cómo demostramos que somos espirituales, es decir, cómo viven las personas que son guiadas por el Espíritu. Y nos decía que demostramos que somos espirituales, primero ayudándonos mutuamente con amor y segundo, no considerándonos mejores que los demás. Ahora, los problemas en las iglesias de Galacia parece que eran tan fuertes que los de un bando no querían ayudar a los del otro bando. Había mucho problema de un bando contra el otro, había mucho partidismo. Entonces la rivalidad era tan pronunciada que Pablo tiene que decirles primero en el versículo 15 del capítulo 5 que parecía que se estaban mordiendo y devorando unos a otros y que deberían ver de no destruirse por completo. Entonces la consecuencia de andar en el Espíritu y no vivir conforme a sus propios pensamientos, como dice en el capítulo 6, es ayudarse unos a otros y no considerarse mejor que los otros. Tristemente, la iglesia estaba en conflicto por posiciones radicales que no ayudaban a la expansión de la obra del Señor en Galacia y en el resto de los lugares a los que ellos estaban llegando. Los hermanos estaban más interesados en establecer quién tenía la razón y no veían que se estaban destruyendo a sí mismos. En este contexto vamos a leer el pasaje que nos toca para hoy. Gálatas capítulo 6, los versículos del 6 al 10. Y la palabra del Señor dice así:
y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña, y no se dejen engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que, entonces, hagamos el bien a todos según tengamos oportunidad y especialmente a los de la familia de la fe. Saben, muchas veces tomamos estos pasajes de una forma aislada del contexto en el que fueron escritos. Y si tomamos este pasaje de esa forma, vamos a hacer decir a Pablo algo que no quiso decir, o vamos a llegar a interpretaciones a las que no tendríamos que llegar. Saben, sería fácil pensar que Pablo está tomando tiempo para puntear algunos pensamientos separados y que ya quiere terminar la carta, se le está acabando tal vez el papel, entonces está haciendo algunas recomendaciones finales de temas menores. Pero lo que Pablo dice en estos versículos tiene que ver con todo lo que escribió previamente. En estos versículos, Pablo sigue respondiendo a la pregunta que Miguel hizo la semana pasada y que ya hemos hecho hace varias semanas. ¿Cómo demostramos que somos espirituales? ¿Cómo vivimos guiados por el Espíritu? Es justamente el título de este mensaje, ¿cómo vivimos en el Espíritu? Y vamos a responder diciendo que vivimos en el Espíritu, primero ayudando a los que nos enseñan. Segundo, entendiendo que no podemos burlarnos de Dios. Y tercero, entendiendo que lo que hacemos va a traer retribución. Entonces vamos al primer punto y vamos a decir que demostramos que somos espirituales, es decir, que vivimos guiados por el Espíritu Santo, que andamos en el Espíritu cuando ayudamos a los que nos enseñan. Saben, en los versículos 1 y 2 del capítulo 6, Pablo estaba hablando de restaurar a las personas, de llevar las cargas de los otros, de cumplir la ley de Cristo. Ahora, ¿cuál era esa ley de Cristo? Pablo la cita en el versículo 14 del capítulo 5 y dice, porque toda la ley en una palabra se cumple en el precepto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El problema era que, como dice el versículo 15 del capítulo 5, los gálatas se estaban mordiendo y se estaban devorando unos a otros. Y lo que estaban causando era la destrucción de la iglesia. Este problema obviamente repercutía en las personas que estaban dirigiendo la iglesia, las personas que estaban enseñando. Es decir, repercutía en los ancianos, en los pastores, en los maestros de la iglesia. Y cuando una iglesia está en problemas, cuando tiene que afrontar problemas, los que tienen mayor trabajo y responsabilidad son los que están enseñando, los que están trabajando en fortalecer a la iglesia a través de la enseñanza de la palabra, los que están aconsejando, los que están ayudando a los hermanos a confrontar sus problemas. Entonces, estos hermanos tenían que pasar mucho tiempo ayudando a unos y ayudando también a otros. Estaban pasando un montón de su tiempo en solucionar los problemas que se habían suscitado en la iglesia. Estaban apagando incendios. Por eso Pablo dice, y a aquel que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Ahora, según el versículo 2, deberíamos llevar unos las cargas de los otros, refiriéndose a esas cargas extremadamente pesadas que se presentan en la vida y que necesitan que nosotros apoyemos a los hermanos. Y en el versículo 5 dice Pablo que cada uno debería llevar su propia carga, es decir, esa carga cotidiana y propia que tenemos que llevar. Y bueno, Miguel nos explicó la diferencia entre estas dos cargas y que no estaba Pablo contradiciéndose,
sino que estaba hablando de que nosotros tenemos que apoyar a las personas con esas cargas realmente pesadas y que nosotros tenemos la responsabilidad de cargar con nuestras propias cargas cotidianas. Pero en el versículo 6 dice, pero al contrario, o por otra parte, los que son enseñados deberían ayudar a los que están enseñándoles, compartiendo con ellos toda cosa buena. Ahora, ¿qué está queriendo decir Pablo? Y saben, cuando nosotros leemos en nuestra traducción, esta palabra pero, al contrario, o por otra parte que estoy mencionando, no está escrita, pero en el original está esa palabra que está haciendo el contraste de que nosotros deberíamos llevar nuestras cargas, pero, o al contrario, nosotros deberíamos ver de ayudar a las personas que nos están enseñando. Ahora, ¿qué quiere decir Pablo? Que deberíamos nosotros compartir con ellos toda cosa buena. ¿A qué se refiere con compartir toda cosa buena? Dice que el que estaba siendo enseñado debería hacer algo con el que enseñaba. Ahora, la idea que está dando el pasaje es de proveer las necesidades cotidianas que tenían los maestros, los encargados de enseñar a la iglesia. Y como les decía, en una iglesia dividida en dos bandos que estaban en constante confrontación, el papel de los pastores, maestros, el papel de los ancianos era crucial porque ocupaba mucho de su tiempo, a tal punto que tal vez ellos no tenían la posibilidad incluso de hacer algo para proveer a sí mismos o para proveer para los suyos, para llevar esas cargas cotidianas. Pero no solo era provisión material, sino también era una provisión emocional. Saben, hermanos, muchas veces creo que pensamos que los líderes de la iglesia pueden manejarlo todo, como que no tienen problemas, no tienen tal vez frustraciones. Ellos están en el Señor y entonces tienen que estar bien, sin tener en cuenta que ellos también pueden estar pasando por problemas, o que los problemas que hay entre hermanos están afectando su corazón. Y entonces requieren apoyo en oración. Necesitan un hombro tal vez para llorar o ánimo para seguir adelante. A veces esas situaciones en las que se ve a los hermanos mordiéndose o comiéndose unos a otros pone tristeza en el corazón de los líderes. Seguro los ancianos en las iglesias de Galacia estaban presenciando a esos bandos criticándose, peleando, esperando que unos caigan para decir, vieron, nosotros tenemos razón, ellos están equivocados. Y es triste ver a los hermanos contender, que están en posiciones intransigentes, posiciones sesgadas. Me pongo a pensar en estas cosas cuando escucho muchas veces palabras ásperas que tratan de corregir ciertas situaciones, que muchas veces tienen que ver con cosas de nuestra preferencia y no con temas centrales. Y saben, eso parte en nuestro corazón. Entonces, los que enseñan requieren ese apoyo, requieren ese ánimo para seguir adelante, requieren ese hombro que pueda estar ahí para que podamos descargar nuestra pena, pero también estar seguros de que habrá lo necesario para que la obra del Señor avance y para no pasar necesidad. Pablo quería que los hermanos supieran la importancia de la ayuda emocional, espiritual y material para las personas que están enseñando y que debería venir de parte de las personas que son enseñadas. Pero Pablo continúa y dice en el versículo 7, no se engañen, de Dios nadie se burla. Hermanos, como vivimos en el Espíritu, entendiendo que no podemos burlarnos de Dios. No hay forma en que Dios se ha burlado. Me gusta una frase que usa el capitán Jack Sparrow en una de las películas de los Piratas del Caribe, cuando está hablando con
Elizabeth Schwan y le dice, repítelo hasta que te lo creas. Muchas veces pensamos que las cosas son así. Pensamos que algo se hace una verdad porque lo repetimos una y otra vez. Lo triste es que muchas veces llegamos a creernos nuestras mentiras porque nos las hemos repetido una y otra vez. Entre los Gálatas, los grupos que eran opuestos habían creído sus mentiras. Por un lado, el grupo de los legalistas estaba convencido de que la salvación venía por Cristo más las obras de la ley. Por otro lado, el grupo de los libertinos estaba convencido de que tenían asegurada su salvación sin importar lo que hicieran después. Una especie distorsionada de ese concepto que escuchamos siempre de salvos, siempre salvos. Ambos se veían en lo correcto y creían que el Señor estaba complacido con su posición, pero en ninguno de los casos estaban viviendo en el Espíritu. Unos estaban confiados en su propio esfuerzo y los otros estaban confiados en una seguridad pese a seguir viviendo de acuerdo con los deseos de la carne. Y Pablo les hace recuerdo entonces que la única forma de saber que están en la voluntad del Señor es vivir la libertad a la que fueron llamados, en la que todo se resume en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Teniendo presente esa realidad, podían vivir, podían andar en el Espíritu y entonces así dejar de lado esos deseos pecaminosos de reconocimiento o de vivir conforme a sus propias pasiones. Entonces podrían ayudar al hermano que caía, podrían sobrellevar las cargas los unos de los otros, tener una idea cabal de quiénes eran y afrontar los problemas cotidianos con la ayuda del Señor y velando por la necesidad de toda la iglesia, incluidos sus líderes. Vivir en el Espíritu nos lleva a entender que no podemos engañarnos pensando que estamos haciendo bien cuando no lo hacemos. Verdaderamente nos burlamos de Dios, pensando que podemos seguirle y podemos servirle a nuestra propia manera. Nos burlamos de Dios cuando creemos que podemos vivir una doble vida. Una doble vida porque estamos mostrando tal vez piedad a los hermanos, estamos mostrando cuán buenos somos, pero estamos haciendo lo que dictan nuestros propios deseos pecaminosos, andando conforme a la lista de las obras de la carne que Pablo nos da en los versículos 19 al 21 del capítulo 5. Nos burlamos de Dios cuando creemos que somos superiores a los demás, porque cumplimos con una lista que hemos elaborado de lo que debe hacer un cristiano. Nos hacemos la burla de nuestro Señor Jesús cuando pensamos que podemos estar más seguros si adicionamos algo más a la obra de Cristo en la cruz. Pero Pablo dice, no se engañen, no se dejen engañar, porque Dios no puede ser burlado. Él sabe lo que realmente hay en nuestros corazones. Él conoce lo más profundo de nuestra mente. Él sabe lo que tenemos en lo más profundo de nuestro ser. Los Gálatas escucharon el verdadero evangelio y fueron alentados a vivir en ese evangelio. Pero pronto, como dice Pablo, se dejaron hechizar con algo nuevo. Un evangelio diferente que los había sacado de la gracia de Dios. Pero también estaban esos hermanos que habían distorsionado la gracia de Dios y la convirtieron en ocasión para vivir conforme a sus deseos pecaminosos. Lo peor de todo es que ambos grupos coexistían en la iglesia. Era una terrible convivencia que los llevaba a verse como mejores que los otros. Y en ningún momento estaban mostrando que eran verdaderos discípulos de Jesús al tener amor los unos por los otros, preocupándose por los demás, llevando juntos las cargas de los afligidos. Y por último, aparentemente, ninguno de los dos grupos estaba preocupado por proveer para las necesidades de la obra del Señor y de sus obreros. Posiblemente pensaban que otros podían proveer.
pero que ellos no tenían esa obligación. Estaban más ocupados en demostrar que ellos estaban en lo correcto, que habían dejado absolutamente todo lo demás a un lado. Lo triste es que hoy en día sucede lo mismo, porque pensamos que ambas posiciones o posiciones completamente encontradas pueden coexistir en la iglesia y que es parte de la diversidad de la iglesia. Pero hermanos, como dice Pablo, no podemos engañarnos, porque Dios no puede ser burlado. No podemos pensar que esa coexistencia de ideas completamente opuestas están bien. La llamada de Pablo en esta carta es a volver al verdadero evangelio, que nos lleva a vivir por el Espíritu, a andar en el Espíritu. No podemos vivir de otra forma. Si nosotros no andamos en el Espíritu, si no vivimos por el Espíritu, lo único que estamos haciendo es engañarnos a nosotros mismos. Porque Dios sabe qué es exactamente lo que hay en nuestros corazones y lo que hay en nuestras mentes. Y lo peor de todo es que nos estamos burlando de Él, porque pensamos que podemos hacer una vida cristiana conforme a nuestro pensamiento. Él conoce hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Si el fruto del Espíritu no es evidente en nuestra vida, algo está pasando. Si no hay en nosotros un deseo de sobrellevar las cargas de los demás, algo está pasando. Si no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, si no hay amor entre hermanos que demuestre que somos discípulos de Cristo, si no estamos dispuestos a compartir toda cosa buena para la obra del Señor, hermanos, parece que nos estamos engañando a nosotros mismos y nos estamos burlando del Señor. Tal vez estamos diciéndonos que somos discípulos de Jesús, pero no estamos viviendo como tales. El problema es que nos estamos engañando a nosotros, pero de Dios nadie se burla. No vamos a convencer a Dios con nuestra teología. No vamos a convencer a Dios con nuestra forma de pensar. Porque Él mira dentro de nosotros. Él sabe realmente cuáles son nuestras intenciones. Pero Pablo dice una cosa más, que vamos a vivir en el Espíritu entendiendo que lo que hacemos va a traer retribución. Entonces el versículo 7 dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ahora, a este se le llama el principio de retribución y es un principio universal. Porque si yo siembro maíz, ¿qué cosecharé? Cosecharé maíz. Si siembro papa, cosecharé papa. Si siembro soya, voy a cosechar soya. Lo que siembre, voy a cosechar. Entonces Pablo dice en el versículo 8, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Ahora, ¿qué estaban sembrando los legalistas? ¿Y qué estaban sembrando los libertinos? Ambos estaban sembrando reconocimiento propio. Estaban sembrando para ellos. Estaban ocupados de fomentar sus ideas, de esparcir sus ideas, de mostrar que ellos tenían la razón. Estaban sembrando para su propia carne. Si la confianza en Jesús más la circuncisión y otras ceremonias religiosas traían seguridad a las personas, ¿saben? Ellos podían tener una vida oculta. Y al fin y al cabo, su seguridad estaba en su religiosidad. No importaba lo que hacían, porque al final ya eran circuncidados. Al final ya estaban cumpliendo con algunas de las fiestas judías. Por otro lado, si la confianza de los libertinos estaba en una idea equivocada de la gracia de Dios, pensando que ellos
Podían hacer todo lo que querían porque ya tenían salvación, no importando el seguir pecando. Su seguridad estaba en sus propias ideas y no en el Señor. Entonces Pablo les dice, si ustedes siembran para su propia carne, lo que van a cosechar es corrupción. O como les dijo en el versículo 21 del capítulo 5, que los que practican las obras de la carne no van a heredar el reino de Dios. Hermanos, si nuestra esperanza para salvación está fundada en las obras de la ley, no hemos recibido el verdadero evangelio. Lo que hemos recibido es un evangelio adulterado y contaminado. Por otro lado, si nuestra esperanza para salvación está fundamentada en un Salvador que no produce transformación en nuestra vida, no hemos recibido el verdadero evangelio. Lo que hemos recibido es un evangelio adulterado y diluido. Ahora, quiero poner algo en claro. No estamos hablando de cristianos con algunas ideas equivocadas. Estamos hablando de personas equivocadas que creen que son cristianos. Los que son verdaderamente cristianos no pueden vivir conforme a las obras de la carne. Si viven conforme a las obras de la carne, no heredarán el reino de los cielos. Y un hijo de Dios que no herede el reino de los cielos es una incongruencia. Es decir, lo que Pablo está diciendo es que nunca fueron cristianos. Pero en el verdadero cristiano, el fruto se hace evidente. Su carácter es transformado. Puede vivir en el Espíritu, puede andar en el Espíritu, tiene que hacerlo. Está para restaurar a las personas en un espíritu de mansedumbre. Ayuda a otros a sobrellevar las cargas. Ama a su prójimo como a sí mismo. Examina los motivos de su corazón. Alienta a los obreros y también los ayuda. Ayuda en la obra del Señor. En palabras de Pablo, siembra para el espíritu. Entonces, ¿qué cosechará? El pasaje dice, del espíritu cosechará vida eterna. La marca del verdadero Hijo de Dios es vivir en el Espíritu. Está lleno del Espíritu Santo. Cada aspecto de su vida está en control del Señor. El Espíritu Santo está produciendo fruto en él. El Espíritu Santo está iluminando su palabra. Está poniendo convicción de pecado. Está haciéndole recordar lo que ya ha aprendido. Está mostrándole la voluntad del Señor. Entonces el versículo 9 dice, entonces, para los que siembran en el Espíritu, dice, no nos cansemos o no desmayemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. ¿Saben? Me encanta que Pablo no está desechando a sus oyentes. Pablo no les dice, ¿saben? Los legalistas y los libertinos se están yendo directo al infierno. Ya no tienen solución. Van a ir al castigo eterno. Es hermoso porque mientras estemos con vida, podemos cambiar de sembrar para nuestra carne a sembrar para el espíritu. Entonces podremos pasar de recibir retribución para corrupción a recibir vida eterna. Y dice, no desmayen, no se desanimen, hagan el bien. Han escuchado el verdadero evangelio y ese evangelio es poder de Dios para salvación. Que el Señor obre en sus vidas y saben que en su momento van a poder ver de una forma real la vida eterna. Vivimos en el Espíritu porque somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, Él nos ha dado vida eterna.
Sembrando en el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Y el versículo 10 dice, por lo tanto, es decir, sabiendo esto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, y en especial a la familia de la fe. Hermanos, el verdadero evangelio no está para que tratemos de hacer prevalecer nuestras ideas. El evangelio es presentar las buenas nuevas de salvación, la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Y ese evangelio verdadero, predicado a las personas, va a ser el poder que nos va a llevar a hacer el bien, a ayudar, a amar a nuestro prójimo. Pero como dice la última parte del versículo, sobre todo y en especial a nuestros hermanos, a los de la familia de la fe. Hermanos, ¿cómo vivimos en el Espíritu? ¿Cómo vivimos en el Espíritu? Según lo que hemos visto en esta mañana, ayudando a los que nos enseñan, entendiendo que no nos podemos burlar de Dios y entendiendo que lo que hacemos va a traer retribución. Y va a ser una retribución hermosa o tal vez nefasta. Ahora, la pregunta personal debería ser, no cómo vivimos en el Espíritu, sino ¿estamos viviendo en el Espíritu? ¿Qué rasgos de lo que hemos escuchado hoy son parte de nuestra vida? Hermanos, tal vez estamos engañándonos a nosotros mismos y pensamos que también nosotros podemos engañar a Dios. Tal vez pensamos que todo lo que estamos haciendo no va a traer retribución. Posiblemente pensamos que como Dios es amor, va a pasar por alto nuestro pecado y nuestra forma de actuar. Pero la palabra dice que Dios no puede ser burlado y que si sembramos para nuestros propios deseos, es muy triste lo que nos va a esperar. Lo único que vamos a cosechar es corrupción, es destrucción. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir y también a predicar ese evangelio verdadero. No un evangelio adulterado, no un evangelio contaminado, un evangelio diluido. Solo el evangelio verdadero, que es poder de Dios para salvación. Y que podamos sembrar para el Espíritu, para así poder cosechar vida eterna. Que el Señor obre a través de su Espíritu Santo para que vivamos en Él. Y que su obra se haga evidente en nuestras vidas, amando a nuestro prójimo. Y mientras tengamos oportunidad, podamos hacer el bien a todos. Pero que sobre todo hagamos el bien a nuestra familia espiritual, llevando su carga, apoyando su obra, deseosos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque a través de ella podemos encontrar palabras de ánimo y también de exhortación, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a vivir en tu espíritu, Señor, a poder vivir conforme al Evangelio, a ese Evangelio verdadero en el que tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y que ese nuestro Señor Jesucristo ha venido a salvarnos, pero también a transformarnos. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir de esta forma. Te damos gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado. Amén.